¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Estamos en esta serie de El Camino. Y Jesús asegura que Él es el camino, pero también después dice la verdad y la vida. Pero ahí no se queda, ¿no? Dice otra cosa más, importante para lo que estamos viendo, para el camino que estamos recorriendo, porque dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús está hablando acerca de una metáfora, ¿no? Él está hablando acerca de un camino, que Él es el camino. Y esta serie he tratado de hablar de cómo se recorre este camino, cómo se prepara uno para recorrer este camino que marca Jesús, que es Jesús. Y por 4 semanas hemos hablado de esto. Jesús enseña realmente que Él es el camino por el cual nosotros llegamos al Padre, pero también menciona o también podemos ver que Él es el camino por el que Dios llega a nosotros. Y esto es importante reconocer. Jesús es alguien que desde pequeño nos enseña. Lucas es un libro que nos enseña acerca de la vida de Jesús cuando era pequeño. Y es importante. Listo. Es importante escudriñar cómo Lucas nos enseña esa pequeña parte de Jesús cuando es pequeño, ¿no? Porque hay una parte donde Jesús nos enseña que Él quiere estar con maestros de la ley cuando es pequeño, a los 12 años, ¿no? Él quiere estar ahí, quiere platicar con ellos y quiere discutir acerca de la ley, de Dios. Pero aún así, llega María, ¿no? Llega su madre, su padre y se lo llevan. Y Jesús nos enseña por toda su vida que hay una obediencia larga en la misma dirección que tiene que recorrer. Jesús tuvo que aprender a obedecer. Jesús creció en fe. Jesús se sacrificó. Jesús fue probado por Dios y fue aprobado también. Tuvo que mantener su corazón, tuvo que permanecer sus pensamientos alineados al Padre. Y él adoró a Dios. Fueron muchas las tentaciones que Jesús sufrió. Fueron muchas las tentaciones que Jesús pasó. Y aún así Jesús se mantuvo, en la misma dirección. En la misma dirección. Es Jesús quien nos enseña a obedecer. Es Jesús, es la vida de Jesús la que tenemos que ver para entender cómo debemos obedecer. Porque hermanos, cuando entramos en el mundo de Dios, cuando entramos en el reino de Dios por medio de Jesús, ahora nuestra vida se trata de obedecer a Jesús. Nuestra vida se trata de esforzarnos para aprender a obedecer. Y cuando nos enfocamos en esto, nuestra fe empieza a madurar. Cuando nos enfocamos en aprender, cuando nos enfocamos en tratar de obedecer a Dios, entonces toda nuestra vida empieza a ser transformada, nuestra vida espiritual empieza a ser transformada, nuestro carácter empieza a ser transformado. Y es a través de la acción que nosotros somos transformados, es a través de que nosotros empezamos a hacer cosas, a vivir la palabra. Es el momento en el que nosotros empezamos a ser transformados. Recuerda Santiago 1, 21, 22 al 25, dice, no se contenten solo de oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro, el que se mira el rostro en el espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidará lo que ha oído,
sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. Es la manera en que crecemos, hermanos. Es la manera en que nosotros empezamos a madurar espiritualmente. Es la manera en que empezamos a transformar nuestro carácter. Muchos de nosotros hemos recibido palabra de Dios, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos experimentado milagros. ¿Quién ha experimentado milagros? Todos hemos experimentado milagros, ¿verdad? Muchos de nosotros experimentamos la presencia de Dios tan fuerte. Muchos de nosotros experimentamos tantas cosas de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Las experiencias y esa gloria es importante en la vida de un cristiano. Es importante en la vida en el caminar de la fe, ¿no? Es importante eso. Pero ¿sabes qué? Muchas de esas cosas no transforman el corazón. Lo que transforma el corazón es cuando recibimos algo de parte de Dios y entonces lo ponemos en práctica. Porque ahí es cuando empiezas a luchar contigo mismo. Ahí es cuando empiezas a quebrar tus pensamientos, tus paradigmas que ya tienes, tus formas de hacer las cosas. Es cuando se empieza a quebrar. Es importante los milagros, sí. Es importante estar en la presencia de Dios. Es importante obedecer, saber cómo entrar a la presencia de Dios y estarte ahí. Es importante eso. Pero ¿sabes, hermano? Eso no va a transformar totalmente tu vida. Lo que transforma tu vida es cuando accionamos. Cuando vivimos la palabra es cuando empieza a transformar nuestra vida. ¿Recuerdas que hablamos acerca de sacrificio? ¿Recuerdas que necesitamos nosotros sacrificar cosas para entonces empezar a llevar lo que somos nosotros al altar? Y allí en el altar empezar a dejar cosas en el altar. ¿Recuerdas que hablamos acerca de Abraham? Ese Abraham que va transcurriendo, que va en el camino y cuando va transcurriendo en su camino, en su vida, empieza él a hacer sacrificios y levantar altares. Pero cada vez que hace eso es porque recibe una nueva revelación acerca de los mandamientos de Dios y también de las promesas de Dios. Cuando recibe eso y lo hace profundo y lo empieza a vivir, entonces sacrifica algo, deja cosas, dejó Egipto, dejó Ur de los Caldeos, porque Dios se lo mandó, porque empezó a entender quién era este Dios, entonces empezó a sacrificar. Hermanos, necesitamos alejarnos de las fantasías muchas veces que creemos. Las fantasías erróneas que creemos en el cristianismo muchas veces. Y el sacrificio nos aleja de esas fantasías que creamos cada uno de nosotros. Necesitamos aprender a tratar con un Dios vivo, un Dios que no es manipulable, un Dios que no podemos frotarlo para que empiece a hacer milagros, ¿no? No. Necesitamos empezar a tratar con este Dios que es vivo, este Dios que sabe quiénes somos, que sabe cuál es nuestro dolor, que reconoce nuestras debilidades, pero necesitamos empezar a tratar con Él. El sacrificio nos aleja de todo eso, nos mantiene en la dirección correcta. El sacrificio es simple, pero es doloroso. Pero hay otra cosa más que empezamos a hablar, no solo el sacrificio, sino que cuando empezamos a sacrificar, y creo que cada uno de nosotros empieza a tener un encuentro con Dios y empieza a ver las cosas que le estorban, ¿no? Empieza a ver las cosas que necesita cambiar cada vez que se encuentra con Dios. Y empieza a sacrificar, empieza a dejar cosas, empieza a lo mejor no visitar ciertos lugares, a lo mejor no ver ciertas páginas en internet. Empieza a hacer cosas, a dejar su orgullo, a dejar la avaricia, ¿no? A dejar la lujuria, empieza a dejar. Pero ¿sabes qué? Cada vez que empezamos a hacer sacrificios, empezamos a dejar cosas, entonces somos probados. Somos probados. No se termina ahí. La prueba es importante. La prueba, cada vez que somos probados, empieza a venir ese tipo de preguntas incómodas, ¿no? Ese tipo de preguntas de, ¿valdrá la pena lo que hice? ¿Valdrá la pena seguir a este Dios? ¿Valdrá la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Valdrá la pena? Y empezar a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar.
Las cosas que ya empezamos a dejar, empezamos a cuestionarlas. Empezamos a ver a lo mejor menos destellos gloriosos de Dios, pero empezamos a ver la mano de Dios en la vida cotidiana. Empezamos a lo mejor a que nuestras vistas espirituales se empiecen a nublar y empecemos solamente a ver lo que es visible. Y cuando empezamos a ver solamente lo que es visible, empezamos a desenfocar nuestra vista de lo que es invisible. Por cierto, Dios es invisible, ¿no? Empezamos a desenfocarnos de ahí. Así que la prueba es importante. ¿Sabes? La prueba responde a la pregunta, ¿estoy usando a Dios o estoy dejando que Dios me use a mí? La prueba es importante. Cuando viene la prueba es importante. ¿Recuerdas las semillas o la parábola del sembrador que siembra Jesús? ¿Recuerdas? Aquel que recibe la palabra, se alegra y empieza a hacer cosas. Pero ¿qué dice? Viene la prueba. Viene la persecución. Viene el placer. Y entonces se aleja, ¿no? Y muere. Pero solo hay uno, ¿no? El que persevera, el que aguanta, el que hace raíces profundas, el que pasa la prueba, porque cuando empezamos a pasar pruebas por lo que hemos dejado, por lo que creemos que Dios nos ha dicho, empezamos a crear raíces profundas en Dios. No solo eso, empiezas a madurar. Empezamos a empezamos a tratar con este Dios vivo. Empezamos a mejorar, a permitir que Dios empiece a mejorarnos. Hermanos, pero la acción es importante. Santiago, el libro de Santiago me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque es un libro que habla acerca de obras. Habla acerca de que ahora tú tienes que hacer algo. Es importante ver eso porque cuando vemos a Pablo nos explica que Jesús hizo algo por nosotros, que Dios hizo algo por nosotros y que nos perdonó y que ya estamos del lado de Dios, ¿verdad? Que ya somos sus amigos, que ya estamos con Él. Y es glorioso conocer eso. Y es glorioso cuando empezamos a reconocer quién es nuestro Dios y empezamos a adorar a nuestro Dios. Pero Santiago es un libro que dice, ok, ahora que ya conoces esto, ahora empieza a hacer esto. Trabaja junto con el Espíritu Santo para poder ser transformado. Ahora ya conoces que Dios vino y en un hombre, ¿no? Llamado Jesús, que murió y resucitó. Ya lo conoces. Ahora empieza a trabajar junto con Él. Y Jesús es muy sincero. Jesús dice, oigan, ¿quieren ser mis discípulos? Tomen su cruz y síguenme. ¿Qué quiere decir la cruz? ¿O qué quiere decir cuando Jesús dice, si están cansados y agobiados, vengan y yo les voy a dar descanso? Pero después dice, tomen mi yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Cuál es el yugo que debo de cargar? Jesús habla de que vengan a hacer lo que yo hice para que puedan ser transformados. La semana pasada hablamos de adoración. La adoración es una acción de nosotros, aunque es algo del ser humano, porque la adoración no es un invento de la religión. La adoración es algo del ser humano. El ser humano por naturaleza adora. Por naturaleza entrega su corazón. Por naturaleza entrega sus pensamientos a algo o a alguien. Por naturaleza. Y no estoy hablando simplemente de imágenes que podamos tener, ¿no?, en las paredes. No estoy hablando simplemente de eso. Porque hay cosas tan simples como el trabajo, que entregamos nuestros corazones ahí, que entregamos nuestras pasiones, entregamos todo lo que somos por el trabajo. Y eso es un ídolo. Eso puede ser un ídolo. ¿O qué tal a lo mejor los bienes? Entregamos nuestros corazones, nuestro tiempo, todo lo que somos por obtener
bienes materiales. Ese también es otro ídolo. ¿O qué pasa con el sexo? También ese es un ídolo. O con el poder, o con el éxito. Ese también podría ser un ídolo. Eso también podría ser. Así que no estamos exentos nosotros que no tenemos a lo mejor una imagen en nuestras paredes de adorar a un ídolo. Todos adoramos algo o a alguien. Y es parte de la naturaleza. Y hay algo que dice un teólogo que dice que en la adoración, uno llega a ser como aquello que adora. En la adoración uno llega a ser como aquello que adora. Sí, la adoración es poderosa. Hermanos, en la adoración nosotros empezamos a calibrar nuestros pensamientos. Nosotros empezamos realmente a crear fundamentos en nuestras vidas. Cuando empezamos a adorar a Dios, empezamos a crear pensamientos fundamentales de Dios. Como ahorita, ¿quién de ustedes ahorita no les recordó cuando estábamos adorando, cantando, que Dios es el creador, que Dios nos redimió, que Dios va a proveer o que ha provisto? Gracias. ¿Cuántos de ustedes no nos recordaron ese tipo de cosas cuando estaban orando? O que Dios está con nosotros, o que Dios me va a cuidar. ¿Cuántos de ustedes no recordamos eso? O que nos ama, ¿no? Todos estábamos cantando, ¿cuánto nos ama? ¿Cuántos de ustedes no reconocieron eso? Porque en cuanto empezamos a adorar, empezamos a calibrar nuestras mentes, nuestros pensamientos acerca de aquel que es digno de adoración. ¿Están conmigo? Pues es igual cuando adoramos otras cosas. Cuando adoramos otras cosas empezamos a calibrar nuestros pensamientos, nuestros cuerpos hacia aquello que estamos adorando. Y nos convertimos en aquello que estamos adorando. Pero otra cosa que es importante y que sigue después de la adoración, ¿sabes qué? Es el servicio. El servicio es otra cosa que nosotros también hacemos en nuestras vidas. Y es algo poderoso también. Cada vez que nosotros adoramos, empezamos a servir. Es la otra acción. Así que cuando empezamos a adorar, empezamos a calibrar nuestros pensamientos y después de ahí empezamos ahora a prestar lo que somos a aquello que estamos adorando. Y es que en el servicio no solamente está ligado a nuestros pensamientos, nuestras emociones, no simplemente está ligado nuestro intelecto, ¿no? No solamente estamos poniendo el valor adecuado a algo. En el servicio ya estamos poniendo más que eso. Estamos poniendo nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro cuerpo. Ya estamos poniendo todo lo que somos. En la adoración muchas veces empezamos a calibrar, ¿no? Empezamos a tener pensamientos dignos de aquel que es digno. Y en el servicio empezamos ya a dar todo lo que somos. Ponemos todo lo que somos, cuerpo, mente, espíritu, alma, todo lo que somos. Jesús vino a servir, ¿recuerdas? Dios se hizo hombre y vino a servir. Y Él sirvió a aquellos que estaban con Él. Ahora, hay un versículo o hay una frase que dice Jesús en Lucas 13. Dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? Dichoso será si lo ponen en práctica. Hermanos, hay que entender algo. Somos llamados a servir.
Somos llamados a prestar lo que somos, todo lo que somos, para servir. Pero hay algo interesante que dice aquí Jesús en todo lo que está diciendo aquí. No debemos tomar el rol de amo y dar órdenes a Dios. ¿Estás de acuerdo? No podemos hablarle a Dios cuando estamos ya demasiados cansados y decirle, Dios, ya aliviáname la carga. No debemos de darnos cuenta de que Dios puede solucionar nuestros problemas cuando ya estamos envueltos en muchos problemas. No podemos presionar a Dios para que nos haga favores especiales, ¿verdad? Por favor, por favor, por favor y por favor. No podemos hacer eso. Jesús nos está invitando a que sirvamos como Él sirvió. Nuestro Dios, hay algo aquí interesante, nuestro Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Y eso es de que tenemos que estar conscientes de eso. Dios conoce mi necesidad antes de que yo se la pida. Eso nos va a quitar la carga de empezar a querer ser amos y pedirle a Dios que interactúe en lo que me está pasando a mí. Ya, rápido. Dios ya lo conoce y está obrando, pero hay algo que sí Jesús nos recuerda, es de estar sirviéndole a Él primeramente. Ahora, Jesús realmente está hablando aquí de servir a otros, servir a tu hermano que está al lado tuyo, lavarle los pies a tu hermano que está a un lado. Y es sumamente poderoso servir a una persona. Ve lo que dice Karl Barth. Dice, en términos generales, el servicio es una resolución, un trabajo y un proceder en el cual la persona no actúa de acuerdo a sus propósitos y planes personales, sino con la mirada puesta en los propósitos de la otra persona y de acuerdo a la necesidad, disposición, de acuerdo a la necesidad y disposición de los demás. Hermano, realmente servir es algo poderoso, porque es prestar todo lo que eres, todo lo que tienes a beneficio de otras personas. Y es lo que hace Jesús, prestar todo lo que es, prestar todos sus dones al servicio de otras personas. Y Jesús nos invita a que podamos nosotros servir también de esta manera. Pero servir con la mirada en Dios. Necesitamos empezar a aprender a mirar a Dios antes que a otras personas. Y necesitamos tratar, cuando servimos a Dios, empezamos a tratar directamente con Dios. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando está en el monte Sinaí? ¿Recuerdas que viene Dios y se posa en el monte? Y recuerdas que está ahí con relámpagos y con truenos, ¿no? Y está la nube ahí. Y el pueblo le dice, oye, a Moisés, oye, tenemos temor de este Dios. Ve, trata tú con él. Tú ve, trata con él. No, nosotros no, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas, que él te diga, nosotros lo vamos a hacer. Hermanos, eso es lo peor que podemos estar haciendo, o lo que podemos hacer. Decirle a otra persona, oye, trata tú con este Dios. Y luego lo que te diga a ti, me dices a mí, y yo lo voy a hacer. No podemos empezar, o no podemos tener una vida impersonal con Dios. Cuando vamos a servir, necesitamos tener una vida personal con Dios. Porque no queremos usar a Dios, sino que queremos que Dios nos use a nosotros. Y la única manera de entender qué Dios quiere para nuestras vidas y cómo le podemos servir, y cuando es servir a Dios, es servir a otras personas también. Está conectado eso, está ligado a nuestras vidas, está ligado a la ley.
ama a Dios y luego ama a tu prójimo. Está ligado eso. Necesitamos empezar primero a tratar con nuestro Dios, a saber quién es Él. Porque cuando Moisés va y sube a las montañas y trata con Dios, Dios empieza a mostrarle su rostro. ¿Recuerdas? ¿Y qué ve Moisés? ¿Qué ve? Que es misericordioso, que es lento para la ira, que perdona 1000 generaciones. Ve todo eso de Dios. Moisés trata con Dios y empieza a tratar con el pueblo, y empieza Moisés también a tener misericordia, empieza a entender cómo debe tratar con las otras personas. Pero si no empezamos nosotros directamente a tratar con Dios, empezar a estar con Él y empezar a ver quién es Él, no podemos entonces tampoco tratar a las otras personas. Hermano, ¿sabías que tú no puedes tratar a una persona con misericordia si tú no tienes misericordia? No puedes amar a otra persona si tú no te amas primero. Pero ¿quién nos enseña a amarnos? ¿Quién nos enseña qué es la misericordia? Solamente el que es misericordioso por naturaleza, solamente el que tiene compasión por naturaleza. Cuando miramos a Dios, entonces empezamos a tener una postura de servicio. El servicio es importante, ¿sabes por qué? Cuando servimos, somos libres. Cuando servimos, somos libres. Nuestro enfoque no se debe, nuestro enfoque no debes enfocarlo en vivir, en preguntar, ¿cuál es mi libertad? Sino debemos estar preguntando, o más bien yendo hacia el amo. Voy a decirlo otra vez, discúlpame. Mira, nuestro enfoque, hermanos, no es estar viendo cuál es mi libertad para servir. Cuando estamos enfocados en preguntar y preguntar, ¿hasta dónde está mi libertad? ¿Hasta dónde puedo hacer las cosas? ¿Hasta dónde yo puedo probar? ¿Hasta dónde está mi libertad para extender y probar ciertas cosas? Ese no es el enfoque que Dios nos da para que estemos preguntándole a Él. El enfoque realmente es que vayamos bajo el servicio de Dios, vayamos hacia Dios para que Él nos diga dónde tenemos que servir. ¿Me explico o no me explico? Díganme. ¿Están conmigo o no? ¿Seguros? El que sirve es una persona libre, pero es una persona que sirve a los demás, por eso es libre. Cuando nosotros no somos libres, no podemos servir a otra persona. Cuando nosotros estamos en pecado, no podemos servir a otras personas. En el trabajo se nos impone, ¿no? En el trabajo es una imposición, más bien, quiero decir. En el trabajo tú tienes que servir a otras personas, ¿o no? Estés como estés, te sientas como te sientas, porque te pago para eso. ¿No es cierto? Te pago para que tú sirvas bien, para que pongas tu sonrisa y trates bien al cliente. Esa no es totalmente una libertad, ¿verdad? Pero realmente el que es libre va a servir a otros. El que es libre, Gálatas 5 habla acerca de el que es libre no usa su libertad para pecar, sino que el que es libre usa su libertad para servir a otros. Esa realmente es la libertad. La libertad con la libertad empezamos a poner nosotros
como barandales, ¿no? Empezamos a poner barreras para no pasarnos hacia el pecado. Esa es realmente una persona libre. Pero la persona libre no está siempre preguntando hasta dónde yo puedo tomar. 2 cervezas, 4 cervezas, 5 cervezas. Esa no es la libertad que Dios quiere. Porque la libertad no es ir hacia el pecado, ir hacia ese lugar incorrecto. Esa no es la libertad. La verdadera libertad es voltear hacia el otro lugar. Ya pusiste una barrera ahí para no pasar hacia los lugares que no tienes que ir. Entonces ahora tienes que voltear hacia el otro lugar, hacia donde puedes servir. Y una persona libre, una persona que sirve a Dios, es una persona que ve a la otra que tiene dificultades, a la otra que tiene una enfermedad, a la otra que está pasando por una dificultad. Y cuando somos libres empezamos a servir, cuando empezamos a sacrificar nuestro orgullo, cuando empezamos a sacrificar nuestra avaricia, porque necesitamos empezar a sacrificar todo eso, entonces empezamos nosotros a servir a otras personas. Y de esta manera lo explica Romanos 12:1. Dice, así que esto es lo que quiero que hagas. Con la ayuda de Dios, toma tu vida cotidiana y ordinaria. Dormir, comer, ir al trabajo y caminar. Y colócala ante Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a tu cultura que encajes en ella sin siquiera pensarlo. En su lugar, fija tu mirada en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti. Desarrolla en ti una madurez bien formada. Otra versión que nos muestra que todo lo que somos, y nos muestra que todo, ¿no? O sea, nos está mostrando nuestra vida cotidiana, nuestro dormir, nuestro comer, nuestro ir al trabajo, nuestro caminar. Nos está mostrando que todo lo que somos es un acto de adoración a Dios. Todo lo que somos podemos rendirlo como un acto de adoración a Dios. Pero después de que adoras a Dios, empieza a decirte, ahora sí, pon tu mirada fijamente a Dios. Porque vas a empezar a cambiar de adentro hacia afuera. Pero lo que sigue, esto es importante. Hermano, reconoce fácilmente lo que Dios quiere de ti. Y responde rápidamente. ¿No se parece mucho a lo que Santiago nos está diciendo? ¿No se parece a lo que Santiago está diciendo? Que el que mira su rostro en un espejo y se olvida de él, no va a ser cambiado. Pero aquel el que se mira al espejo y pone la mirada en la ley de Dios, empieza a hacer lo que Dios quiere que hagas y empiezas a ser transformado. Pablo también está diciendo aquí lo mismo. Tienes que saber y reconocer fácilmente lo que quiere Dios de ti y responder rápidamente. No vayas hacia la cultura, no vayas a lo que los otros dioses te están ofreciendo, porque libertad te ofrece cualquier cosa te ofrece libertad. Pero libertad para servir, solo Dios te ofrece una libertad para servir. Una libertad donde tú puedas decidir. Una libertad donde tú puedas decir hasta no. Porque cuando eres cautivo de algo o de alguien, o de un vicio o de un pecado, no podemos decir no.
servimos completamente a ese ídolo, servimos completamente a algo o a eso. Pero con Dios es una verdadera libertad. Somos tan libres que podemos servir a otros. Somos tan libres que podemos nosotros decidir ser generosos. Somos tan libres que podemos nosotros orar por otras personas para que Dios obre. Somos tan libres para poder estar aquí y prestar lo que somos, nuestras habilidades, nuestros dones por el beneficio de otras personas. Somos tan libres como para venir un domingo por la mañana a las 8:40 y prestar un servicio aquí. Somos tan libres, hermano, para venir y depositar nuestros diezmos y ofrendas. Somos libres. ¿Sí me explico? ¿Sí? Somos libres para servir. Esa es la verdadera libertad, servir. Somos hechos para servir. Y algunos dicen, no, el que no sirve. Ustedes lo dijeron mejor. Me falla mucho en las frases, o en los dichos más bien, ¿no? Pero eso es un dicho cristiano, ¿no? O también ¿no? El que no sirve, ¿para qué? Está más complicado ese, yo me lo sabía diferente. El que no sirve, ¿no? Está más fácil, ¿no? Sí estamos hechos para servir, ¿no? En nuestro trabajo todos servimos, todos prestamos un servicio. Todas las cosas que se han hecho en un trabajo es para prestar un servicio. ¿Por qué? Porque estamos hechos para servir. Pero en el trabajo es a fuerzas. O hay veces con gusto, ¿no? La pregunta es, ¿reconoces lo que Dios quiere para ti? ¿Reconoces lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Ya sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Ya sabes? ¿Quién sabe ya lo que Dios quiere? ¿O está todavía indeciso? Todavía estás indeciso. Todavía no sabes qué Dios quiere para ti. Todavía no sabes identificar lo que Dios ha dicho de ti. Primeramente, ¿no? Y lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Es importante empezar a tratar con este Dios que es bueno, este Dios que es misericordioso, este Dios que es lento para la ira, este Dios que perdona los pecados. Es importante, hermano, que empecemos a tratar. Ya no mandes más a otras personas. Ya no me digas más a mí, oye, tú ve y ora por mí. Oye, tú ve y reconozco el trabajo que estoy haciendo en la iglesia, ¿no? Yo sé que tengo que ser pastor, ¿no? No se crean. Es que el domingo, hay veces que no quiero venir el domingo, pero recuerdo que soy pastor y digo, ay, tengo que ir. No se crean. Pero yo sé cuál es mi trabajo. Yo sé cuál es mi trabajo. Pero ¿sabes que Jesús murió en la cruz? Y cuando murió y resucitó, se rasgó el velo para que podamos entrar libremente al trono de la gracia. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Hermanos, ya no mandes más a personas a que entren al trono de la gracia y que entren y te digan qué es lo que tienes que hacer. ¿Y sabes cómo es esto en nuestra vida cotidiana? ¿Sabes cómo mandamos a alguien para que nos diga qué debemos hacer y resulta que no es lo que tenías que hacer? ¿Sabes cómo es? Ahora vemos en Facebook
o en YouTube cualquier tipo de predicación. Tenemos cualquier libro que se nos ocurra de cualquier autor en nuestras manos. Y si solamente estamos viviendo de eso, de estar en YouTube viendo predicaciones y estar reposteando y reposteando, ¿no? La frase cristiana, ¿no? O el versículo nomás que te llegó y está ahí nomás. Si nomás estamos haciendo ese tipo de cosas, es mandar a alguien al trono de la gracia y decirle, hey, tú entra. Y después ven y me dices qué es lo que quiere Dios. Como lo hizo el pueblo. Como lo hizo el pueblo de Israel. Mejor atrévete tú. Atrévete tú a estar ahí. Atrévete tú a servir. Atrévete tú a adorar a Dios. Estar en tu casa, tirado en el suelo, orando a Dios. Atrévete ahora a leer la Biblia, aunque no entiendas ni papa, pero ora, lee, medita, da, sirve. Todo ese tipo de cosas te ayuda para que puedas tratar con Dios. Porque un Dios, o más bien nuestro Dios, es un Dios personal, no es un Dios impersonal. No es un Dios que solamente da órdenes y te dice, haz eso. No, es un Dios que camina contigo para que lo hagas bien. Y es un Dios que si tú no lo haces bien, te va a perdonar y te va a levantar y te va a decir, de nuevo, hazlo. Sigue en este camino de obediencia que es largo en la misma dirección. Aprende de mí, dice Jesús. Aprende de mí. Servir a los demás realmente es de una persona libre, hermanos. Servir a los demás te va a ayudar a madurar. Porque cada vez que sirves a los demás, empiezas a morir a ti mismo. ¿Cuántos de aquí son madres? Casi todas, ¿no? ¿No murieron a ustedes mismas 9 meses? Y siguen muriendo a ustedes mismas para servir a alguien que ni siquiera dice gracias, ¿no? Y nosotros como hijos, y todos somos hijos, muchas veces en cierta parte de la vida somos malagradecidos, ¿o no? Yo no. Se cree. Pero aún así, morimos a nosotros mismos por alguien que sí amamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice Jesús? Eso cualquiera lo puede hacer. Servir a alguien que amas, cualquiera lo puede hacer. Hasta los maestros de la ley lo hacen. Pero dice Jesús, yo te digo que ames a tu enemigo, que sirvas a tu enemigo. Ahí es cuando empezamos a transformar nuestras vidas. Ahí es cuando empezamos a hacer sacrificios. Cuando empezamos a amar al que no nos va a decir gracias. Cuando empezamos a dar a aquellos que no tienen dinero para regresarnos después algo. Ahí es cuando trabaja Jesús. Ahí es cuando empezamos a ser transformados desde adentro hacia afuera. Ahí es. Sirvamos a Dios primero. Y deja solamente de pensar en las personas. Hasta, hermano, estuve como pensando decírtelo, pero hay veces que venimos a la iglesia o nos comportamos de cierta manera porque estamos sirviendo a la iglesia. O dejamos ciertas cosas porque estamos sirviendo a la iglesia. Hermanos, cuando el motivo de dejar ciertas cosas es porque estamos sirviendo a la iglesia, es que no estamos tratando con Dios. Porque el día que no sirvas a la iglesia, vas a hacer cualquier cosa, vas a pecar. ¿Me explico?
Pero el día que trates con Dios, donde quiera que tú estés, sirvas o no sirvas a una iglesia, tú vas a estar pensando en que tu Dios te está viendo, en que tu Dios quiere de ti santidad, que te comportes de cierta manera. ¿Me explico? Así que, hermano, maduremos. Esta serie no es, y no he escuchado muchos amenes. La verdad no he escuchado ningún amén. No he escuchado ningún amén, pero no me importa que no esté escuchando amenes. ¿Sabes qué me importa? Que se te quede lo que estamos viendo. Porque lo que estamos viendo tal vez es muy incómodo. Porque no te estoy diciendo que sirvas para que obtengas las promesas de Dios. No, hermanos, sirve porque es Dios. Sirve aunque no lo sientas. Permanece en Él, aunque no veas milagros, aunque no veas lo que tú quieres ver en tu vida. Sirve, sirve. Pronto vamos a cegar. Pronto, hermano, vamos a cegar lo que hemos estado cosechando. Pero el crecimiento es lento. Nuestra vida cotidiana y nuestra transformación de nuestra vida es lenta. Pero lo que Jesús nos quiere mostrar en su vida es continúa, continúa. A pesar de cualquier sentimiento que estés pensando o cualquier, no sé, cualquier emoción que te diga, ya no hagas eso. O ya no obedezcas a Dios, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Yo no te lo prometo, te lo promete Dios, que vas a cegar, vas a recibir una cosecha grande, vas a cegar. Amén.